Buenas noches, hermanos. Es un gozo veros de nuevo. Yo sé que no es recíproco, pero para mí es un gozo. Y con eso es suficiente. Es un gozo veros y veros reunidos en esta cita, que es muy especial, que es una cita de Dios. Yo he escuchado una frase que algunos usan, las citas divinas. Y me he preguntado y le he preguntado a la gente, ¿y cómo son las citas divinas? Porque muchas veces creemos que las citas divinas solo son aquellas que son mágicas, sorprendentes, que no las esperábamos. Pero no todas son así. Esta es una cita divina. Nosotros estamos aquí y es muy interesante que algunas veces nosotros oramos y decimos, Señor, ven. Y el Señor dice, no, yo he estado aquí desde el principio y te he invitado a ti a que vengas esta noche. Porque no somos nosotros los que convocamos a Dios. Es Dios quien nos convoca a nosotros. Tú no estás aquí, aunque tú me vas a decir que sí, pero tú no estás aquí solamente por voluntad propia, sino porque Dios de muchas maneras, como dice la Escritura, obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es en esta convocatoria, esto es una cita divina. Tú pudieras estar en este momento en cualquier otro lugar, pero has decidido estar aquí porque Dios te está convocando. Cuando Dios nos convoca es porque tiene una palabra para nosotros. Y eso es lo que queremos compartir durante estos próximos días en este congreso misionero. Y yo quiero animarte a que no solo vengas esta noche, porque sabes una cosa, vamos a tener estas noches unos temas que están encadenados los unos con los otros. Y es necesario entender la perspectiva completa de lo que Dios tiene acerca de ese letrero que tenéis allí. Las misiones y el retorno del Rey. ¿Y qué tienen que ver esos dos conceptos entre sí? ¿Tiene que ver algo la obra misionera con que Cristo va a regresar por segunda vez? ¿Cómo es que estas implicaciones vienen a nuestra vida? Sobre todo cuando el retorno del Rey trae tantas expectativas. Es una expectativa. ¿Alguno de vosotros sabe cuándo regresa Jesús por segunda vez? ¿No lo sabéis en esta iglesia? Pues en estas próximas noches os vamos a dar la fecha exacta. Así que no os la vayáis a perder. O si no, conéctate, que ahora me han obligado a tener un Facebook, Jesús Londoño, ahí te voy a dar la fecha. Eso te va a mandar a una página web y ahí vas a encontrar los mensajes. ¿Sabes una cosa? Expectativa, el retorno del Rey. Y cuando hablamos de estos temas, a veces solemos meternos en algunos problemillas. Si no llegamos a profundizar hasta donde Dios quiere para entender la conexión que hay entre estos dos conceptos. Pero hablando de expectativas, un amigo, un hombre, va a la casa de su amigo y cuando llega ve un piano nuevo y comienza a decir, wow, un piano. Y el dueño de casa le responde, le dice, sí, lo compré con la esperanza de que mi hija al verlo se entusiasme y aprenda a tocarlo y se convierta en una pianista. El otro hombre, el invitado, le dice, pues no creo que puedas tener muchas esperanzas. ¿Y por qué? Y le explica, porque hace muchos años yo compré un juego de maletas nuevas, las puse en la casa, pero mi suegra todavía no se ha ido de la casa. Y han pasado muchísimos años. Expectativas. ¿Cómo voy a saber yo que cuando compran un piano y lo ponen en el salón de mi casa es porque esperan que yo sea pianista? Es una expectativa. Pero las expectativas hay que comprenderlas de lado y lado. Y esto es una expectativa que tiene que ser comprendida de lado y lado. ¿Qué expectativa tiene Jesús en cuanto a su retorno? ¿Cómo nosotros la entendemos? ¿Cómo podemos nosotros entender qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que quiere que hagamos y lo que quiere que no hagamos? ¿Será que realmente esto del retorno de Jesús es un piano que compraron y pusieron ahí y esperan que seamos pianistas? Pues yo creo que no. Yo quiero que vaya a la Escritura conmigo. Segunda carta de Pedro. Trajo su Biblia, ¿verdad?
¿Os habéis olvidado de la multa? No. En este congreso hay una multa. O traes tu Biblia, y la multa ha subido para información de todos. O traes tu multa o traes 15 soles. Y todo ese dinero va para la obra misionera. Así que levante su Biblia, por favor, o levante 15 soles. Solo veo pocas Biblias. Traiga su Biblia. Aquí está la esperanza, el ancla más fuerte, el camino más seguro, la profecía para todos los tiempos. Si no podemos entender la vida, es porque no estamos leyendo el manual. ¿Verdad que sí? Segunda de Pedro, capítulo 3. Escuche lo que dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Aquí hay un texto que luego vamos a seguir leyendo, donde Pedro comienza a explicar eso que hay ahí, el retorno del Rey, la segunda venida de Jesús. Y Pedro comienza explicándolo hasta que llega a una pregunta. Y la pregunta que aparece en el texto dice: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque todo sigue igual desde nuestros padres. Ahora bien, esta pregunta estaba siendo hecha por algunos que andaban según sus propias concupiscencias. Pero también es cierto que la pregunta en sí misma no es mala, es muy válida. Han pasado 2000 y más años y Jesús no ha regresado. ¿Podría usted explicarme por qué? Nos dijo que volvería. En cada uno de los tiempos de la historia de la iglesia hay muchas personas que lo han estado esperando, que han escrito sobre ello. Dígame, ¿por qué hay 413 versículos en el Nuevo Testamento que hablan de la venida de Jesús? Pero no ha regresado. ¿Es válida la pregunta para un ser humano como yo, que no entiende totalmente qué es lo que está pasando? ¿Sería válido que yo preguntara: ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Por qué todavía no ha regresado? Y esta pregunta, que aunque nosotros no la digamos en público, se genera en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos preguntemos: ¿pero qué está pasando? Es una de las preguntas que tienen que ver con el retorno del Rey, y es lo que se convierte o lo que abre una expectativa. Esto es una expectativa abierta, es una expectativa bíblica no explicada 100%. Es una de las tantas paradojas bíblicas a las cuales nosotros no tenemos una respuesta específica y contundente. Y aquí estamos. Y volvemos a hablar del retorno del Rey. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 24. El texto lema que se ha escogido para este congreso y que hemos escuchado, que se ha leído un par de versículos, pero quiero que mires conmigo algo interesante en Mateo 24. Ya estamos ahí. Amén. Mateo capítulo 24. Versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pregunta interesante, la misma pregunta. La pregunta que escribe Pedro, dice: ¿y por qué no has venido? Y la pregunta de los discípulos era: explícanos cuándo regresas. Y es muy interesante, en primer lugar, la pregunta de los discípulos: ¿cuándo?
¿cuándo regresas? Y la respuesta de Jesús no fue cuándo. La respuesta de Jesús en todo el capítulo 24 de Mateo es ¿cómo? ¿Cómo voy a regresar? No cuándo. La pregunta no es cuándo, la pregunta es cómo. Y es muy interesante, porque si Jesús hubiese respondido el cuándo, les hubiera dado o una fecha, o un tiempo, o una zona histórica. Pero Jesús no les responde cómo, no responde cuándo, les responde con un cómo. ¿Cómo va a ser tu venida? Y Él comienza a decirles: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y comienza a explicar todo lo que va a suceder. He tenido que hacer un resumen para vosotros, porque tendría que hacer lo que yo he hecho las últimas 8 semanas, y es leer de nuevo toda la literatura apocalíptica, escatológica, del fin de los tiempos. Leer un poco Daniel, Joel, los profetas menores, los 4 evangelios, las epístolas, algunos capítulos de Apocalipsis. Y quiero que escuches esto. Cuando la Escritura, la Biblia, nos presenta el proceso para que el Señor regrese por segunda vez, escucha cómo suena. La Escritura nos muestra el retorno del Rey como un cuadro aterrador. La tierra está bañada en sangre, incluso la de los santos. El sol se oscurece pronto, la luna se vuelve sangre y deja de brillar. Las estrellas se salen de sus órbitas y corren a su destrucción, se chocan las unas con las otras y caen de los cielos hasta la tierra. Terribles sonidos se oyen por todas partes. El bramido del mar aturde a los hombres que desfallecen de temor, porque una bestia gigante sale de en medio de las aguas. Guerras, pestes, hambre, destrucción, caos. Este es el proceso para el retorno del Rey. No me miren así, esto lo he sacado de la Biblia. Yo no tengo la culpa. Ahora quiero hacerte una pregunta. Viendo el cuadro que nos presenta la Biblia para que el Rey retorne, si yo te preguntara de nuevo y tú respondieras a conciencia, ¿sí quieres que el Rey retorne? ¿Sí quieres que venga por segunda vez? Leyendo un cuadro como el que estamos leyendo, leyendo ese cuadro aterrador, cuando uno lee la literatura y dice uno: Dios mío. Honestamente, yo le dije al Señor, después de terminar de hacer este resumen, le dije: Señor, si te tardas un poquito más, tampoco pasa nada. Nosotros de aquí no nos vamos a ir para ninguna parte. Aquí vamos a estar. O sea, que si te tarda, tampoco pasa nada. Porque es interesante. Porque parece ser que esta expectativa se construye con una doble vía. Una vía que me trae al anhelo y una vía que me aleja. Y yo le digo: Señor, tampoco es que yo esté muy animado para esto. La luna se convertirá en sangre, el sol dejará de brillar, las estrellas, algunas de ellas, una llamada ajenjo, caerá sobre la tierra. Perdóneme, no me vaya a decir que a usted le gusta eso. Ahora, que se lo aguante es otra cosa, pero que le guste. A ninguno de nosotros nos gusta este cuadro apocalíptico. El mundo está viajando hacia un caos total. Y en medio de eso no creas que nosotros vamos a estar libres de lo que suceda en la tierra. La Biblia dice que aún la sangre de los santos estará presente en ese dramático cuadro del fin de los tiempos. Y de hecho, ya está ocurriendo. Porque cuando nosotros vemos lo que está pasando en el mundo, las malas noticias, como ya lo veíamos muy bien en este vídeo, las malas noticias no paran. Te sientes que el mundo se está cayendo a pedazos. Parece que nunca terminan las malas cosas de suceder alrededor de la tierra. Los musulmanes siguen matando cristianos desde Indonesia hasta Bangladesh y Pakistán. En China las iglesias están siendo derribadas.
Los cristianos están siendo torturados, decapitados y crucificados en el norte de Irak, en Yemen, en Siria, en Jordania. Las aldeas están siendo quemadas con toda la gente adentro en el norte de Nigeria. Miles de personas están muriendo, miles de ciudades siendo destruidas. La persecución que habíamos leído como algo histórico ahora está presente entre nosotros. Enfermedades como el ébola y otras han matado a miles y miles de personas. Nuevas enfermedades se están desarrollando en diferentes lugares del mundo y no tenemos ninguna forma de detenerlas. Eso no es para mañana, ni para el siglo que viene. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Y eso es lo que está pasando alrededor del mundo. ¿Cómo se unen estos dos conceptos? ¿Cómo es que el retorno del Rey tiene que ver con la misión? En primer lugar, y viendo estos versículos de Mateo capítulo 24, honestamente yo creo que hemos perdido la expectativa del retorno del Rey. Si yo me miro a mí mismo, tengo que decir que tener una alta expectativa, un alto anhelo, un pensamiento continuo, progresivo, sistemático en mi vida del retorno del Rey, tendría que mentirme a mí mismo. Hemos perdido la expectativa por ese retorno inminente del Rey. Hay muchos ejemplos que yo he tratado de sacar para mí mismo, pero uno de ellos que quiero comentar con vosotros esta noche es el cambio que hemos tenido en nuestra himnología, en nuestra forma de adorar a Dios. Y es muy interesante, hace 20, 30 y 40 años, gran porcentaje de nuestra adoración y de nuestra alabanza estaba enfocada en pensar en el más allá, en la eternidad. Algunos de vosotros os acordáis conmigo las canciones Más allá del sol, cuando allá se pase lista, en el cielo tengo un hogar. Cuando nosotros cantábamos esas canciones, y tranquilos, no estoy haciendo una defensa para que cantemos himnos de 1318 que tienen 20 páginas. Pero estoy diciendo que ahí hay una demostración de dónde está cambiando nuestra manera de pensar. Y ahora no tenemos mucha conexión con las cosas del cielo. No estamos pensando mucho en el lugar de allá. Estamos pensando casi siempre en el aquí. El 99% de nuestra vida, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, está para construir aquí. Está para lograr tener cosas aquí. Y es muy interesante en Mateo 24, cuando inicia el diálogo entre Jesús y sus discípulos. Cuando Jesús sale y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Estos discípulos vinieron y dijeron: Jesús, queremos que vengas y que conozcas por fuera el templo, porque es majestuoso, porque es grande. Lo construyó Salomón, uno de nuestros reyes históricos, y queremos mostrarte el templo, porque el templo es el orgullo que tenemos como judíos. Y la respuesta de Jesús, como mucho borde, rara, apática. La respuesta de Jesús cuando vio el templo les dijo: ay, queridos, ¿cómo estáis de equivocados? Porque de estas cosas no quedará piedra sobre piedra. Jesús, no seas tan malo, que los tíos te están mostrando algo que les gusta, que ellos se sienten orgullosos de eso. Y Jesús les dice: de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces es ahí donde ellos le preguntan: entonces dinos qué va a pasar. Lo que nosotros estamos viendo es que al perder esta expectativa de su regreso, nosotros hemos ido colocando poco a poco, nuestras expectativas han venido centrándose en otras cosas. Y en cosas que tienen que ver con el aquí y con la tierra. Nosotros hemos estado construyendo nuestro propio templo. Nosotros queremos que Jesús venga para mostrarle las cosas de las que nos sentimos orgullosos. Señor, mira, ven, Señor, te quiero invitar a que tú veas mi carrera, mi profesión,
mi negocio, mi nueva casa, mis 2 coches, todo lo que yo he construido por tu gracia, eso sí, por tu gracia, pero mira todo lo que he alcanzado. Y Jesús tendrá que mirarme y tendrá que decirme: hijo, de eso que tienes, que has construido, en lo cual te has matado y has gastado tu vida, de eso no quedará piedra sobre piedra, porque es parte del proceso que nos lleva hacia el fin. Hemos perdido la expectativa de su regreso, pero en segundo lugar, hemos perdido el enfoque de la voluntad de Dios. Y déjeme explicarle esto de esta manera. Aunque nosotros creamos que el mundo va a cambiar para mejor, la profecía bíblica no nos muestra eso. La profecía bíblica no dice que vendrán mejores tiempos. La profecía bíblica no nos dice que el próximo año, con el cambio de gobierno y lo que va a pasar en la Comunidad Europea y en los Estados Unidos, y entonces el mundo va a mejorar. Esto no existe. Este es el deseo que tenemos nosotros como seres humanos, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya está escrita, está marcada, ya hay un derrotero, una hoja de ruta, y no va a cambiar. Lo lamento, no va a cambiar. Y no estoy aquí predicando una teología del suicidio, ni del martirio, ni de la miseria, ni de la pobreza. Pero os estoy diciendo que este mundo, según la voluntad de Dios, no va a cambiar para mejor. El mundo va a seguir en un proceso de destrucción total, de caos permanente, hasta que regrese el Rey, hasta que el Rey retorne. Así que no solo hemos perdido la expectativa del regreso, sino que en segundo lugar, esa falta de expectativa del regreso nos ha hecho perder el foco de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Para qué deberíamos estar trabajando? ¿Dónde deberíamos estar enfocando nuestras vidas, nuestra fuerza, nuestros recursos, nuestras horas, nuestro tiempo? ¿Dónde deberíamos estarlo enfocando? Porque ya le hemos mostrado al Maestro todo lo que hemos construido y nos ha dicho que de eso no va a quedar piedra sobre piedra. Deberíamos estar enfocados en lo que Pedro sigue diciendo en el capítulo 3. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios sigue siendo la misma, no ha cambiado. Por eso esas 2 palabras tienen tanta relación. Las misiones o la misión de Dios, ese es el sueño de Dios, esa siempre ha sido la voluntad de Dios. Y aún en medio del caos, aún en medio de las enfermedades, la guerra, la persecución, el hambre, las plagas, la voluntad de Dios no cambiará. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres en todas las naciones tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Al perder la expectativa, hemos perdido el foco. Hemos puesto nuestra mirada en otra cosa. Hemos comenzado a mirar hacia otro lado. Hemos comenzado a gastar nuestras vidas en cosas, muchas de ellas, que en 3 días ya no existirán. Y quiero mostraros algo que para mí es muy interesante. Hablando de la venida del Mesías. Juan, capítulo 4. Ve conmigo a Juan y quiero mostrarte una cosa, que es un peligro cuando hablamos del retorno del Rey. Juan capítulo 4. ¿Os acordáis que en Juan 4 Jesús tiene un encuentro con una samaritana? Amén. Jesús tiene allí un encuentro con una mujer samaritana y hay un diálogo. Pues mira lo que sucede aquí. En Juan 4, cuando Jesús se va a hablar con esta mujer samaritana, no puedo leer todo el texto por tiempo, pero déjeme decirle que Jesús está ahí, llega para hablar con la samaritana y el diálogo, por poco, es muy interesante. La mujer samaritana lo primero que hace
es lanzarle una pregunta teológica a Jesús. Y le dice: tú tienes cara de profeta. Dime, ¿dónde debemos adorar? ¿Aquí o en Jerusalén? ¿En este monte o en Jerusalén? Y Jesús le responde, Jesús siempre responde así, no responde nunca a lo que le preguntamos, siempre responde diferente. Los discípulos le preguntaron: ¿cuándo regresarás? Y Jesús les comenzó a decir: vendrán guerras, rumores de guerras. No sé, Jesús no nos entiende las preguntas, por eso nos responde de manera diferente. Esta mujer trata de entablar una conversación con Jesús, pero la mujer es terrible, es tremenda. Y la mujer comienza con una pregunta que es una pregunta teológica, religiosa, dogmática. ¿Dónde debemos adorar? Y Jesús le dice: mira, listilla, conmigo no hagas el tonto. ¿Dónde está tu marido? Pero mi marido, ¿qué tiene que ver con la teología? Mi marido, ¿dónde debemos adorar? Tráeme a tu marido. Y la mujer le responde, le dice: yo marido no tengo. Y Jesús le dice: bien has dicho, porque todos los 4 que has tenido no son tu marido y con el que vives ahora tampoco. Así que la conversación ya comienza un poco extraña. Y Jesús comienza a mostrarnos que Él no está interesado en esas preguntillas filosóficas, religiosas que nosotros le hacemos. Él está interesado en tu vida, en lo profundo, en meter el dedo en la llaga, a donde duele. Jesús está interesado en saber qué está pasando en lo profundo de nuestro ser. No está interesado en las preguntillas teológicas, religiosas, filosóficas. Y esta mujer sigue preguntándole y Jesús sigue respondiéndole. Pero lo interesante es que en el diálogo Jesús comienza a llevar a esta mujer y la pone contra la espada y la pared. Y comienza a acercarla y acercarla y acercarla con sus respuestas, y la mujer comienza: ¿y ahora para dónde voy? Y cuando Jesús la tiene contra la espada y la pared, mira lo que sucede. Versículo 23 del capítulo 4 de Juan. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y entonces le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! Cuando Jesús ya la tiene cercada y ella no sabe para dónde correr, entonces ella usa esa herramienta, el retorno del Rey. Y ella comienza a colocar todas sus respuestas en un sentido futuro. Y se vuelve una futuróloga. Y comienza a decir: bueno, vale. Cuando el Mesías venga en algún momento, que ni me importa cuándo sea, Él me va a declarar todas las cosas. Cuando Él venga, entonces hablará conmigo y me dirá cómo es esto. Pero esta mujer lo que hace es usar un proceso de colocar su vida en futuro. Y eso es lo que está pasando también cuando nosotros usamos el retorno del Rey como la puerta de escape, como la puerta de atrás. Y esto no es lo que Dios quiere. Esta no fue la razón por la cual Él creó esta expectativa de su retorno. Usarlo como la puerta de atrás. ¿Y sabe qué está pasando en el cristianismo de nuestros días? Nosotros estamos usando el retorno del Rey como la puerta de escape. Y ahora todo nuestro cristianismo lo estamos colocando en futuro. Haré, daré, cambiaré, bendeciré, iré en algún momento de mi vida. Esto no puede seguir así. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana pasando todo a un futuro y usando esa herramienta como una vía de escape. Cuando Dios viene a nosotros y nos confronta y nos dice: hijo mío, hija, tienes que cambiar esta área de tu vida. Sí, Señor, no se preocupe, yo cambiaré en algún momento de la historia. Y cuando el Señor viene y nos confronta con su voluntad, que es la parte de arriba, y cuando Dios dice: yo quiero que todos los hombres escuchen el Evangelio, nosotros respondemos siempre con nuestra arma secreta, el futuro. Oraré,
daré, ofrendaré en algún momento. No te preocupes, Señor. Y las nuevas generaciones a las que Dios está llamando para ir al campo misionero, ellas están también respondiendo: sí, Señor, no te preocupes, yo iré en algún momento. Después de que termine mis estudios, mis 2 maestrías, mis 3 doctorados, tenga casa, carro, perro y televisor a color, iré. Esto no puede ser una herramienta de escape, pero nosotros lo estamos usando como la mujer samaritana y estamos colocando todo a futuro. Y estamos diciendo: sí, yo lo haré, Señor, yo oraré, yo voy a dar para las misiones. Sí, Señor, cuando yo tenga más, cuando tú me hagas ganar la lotería, te aseguro que yo voy a ofrendar. Pero todo es en futuro. Y la vida cristiana no se puede vivir en perspectiva futura. La vida cristiana se tiene que vivir en el hoy y en el ahora. La construcción de la eternidad no es para mañana. La eternidad se construye hoy. La eternidad se construye mientras que estás vivo. Cuando estás muerto ya no puedes construir la eternidad, a no ser de que creas en el purgatorio. Y si crees en el purgatorio, no te lo recomiendo. Vas a salir como chicharrón de pollo. Así que mejor no. ¿Sabes una cosa? No podemos usar el retorno del rey como la puerta de escape. El retorno del rey es la llave para que volvamos a tener la expectativa y para que podamos volver a tener el enfoque en la voluntad de Dios. Pero no podemos seguir usando esto a futuro. No podemos seguir viviendo nuestras vidas: Señor, sí, yo cambiaré. Yo sé que tengo un problema, pero lo arreglaré. Porque mira, la respuesta de Jesús a la samaritana fue impactante, fue de choque. En el versículo 26 Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Déjate de tonterías. Y deja de hablarme de que cuando Él venga y cuando no sé. No, yo soy el que está aquí hablando contigo. Jesús reduce el futurismo y lo pone en el presente. Y le dice: no, tienes que arreglar tu vida ya, porque yo estoy aquí. Y Jesús dice lo mismo a nosotros el día de hoy. Tienes que arreglar tu vida ya, porque yo estoy aquí. No puedes vivir un cristianismo futurista. No puedes colocar todo hacia el futuro como una puerta de escape de lo que no estás haciendo. No podemos seguir colocando el desafío y la urgencia de que todos los seres humanos escuchen el evangelio y colocarlo a futuro. Porque es hoy cuando el retorno del rey y la voluntad de Dios se unen. Es hoy. Y déjeme decirle una última cosa. Pablo escribe en una de sus epístolas y él dice: Maranata, Cristo viene pronto. Y cuando él escribe esa frase, muchos de nosotros cogemos esa frase y decimos: sí, Señor, Maranata, Cristo viene pronto, el retorno del rey. Pero la palabra Maranata significa Cristo viene pronto en su acepción griega, en su traducción del griego koiné, de donde nosotros lo leemos en el Nuevo Testamento. Pero los estudiosos han demostrado que la palabra Maranata proviene de una raíz hebrea del Antiguo Testamento, marae. De ahí proviene la palabra Maranata. Pero esa palabra en el hebreo no significaba Cristo viene pronto, porque en el Antiguo Testamento todavía Cristo no se había manifestado ni la primera vez. La palabra que viene del hebreo significa: o Dios vendrá a mí, o yo me encontraré con Él. Y esta acepción hebrea es muy interesante. Te quiero decir una cosa: ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Maranata puede ser esta noche. ¿Y sabes por qué tú no puedes seguir viviendo tu vida al futuro? Porque las decisiones del cristianismo tienes que tomarlas hoy, porque tú no tienes comprado el mañana. ¿O alguno de vosotros tiene comprada la vida y sabe la hora que va a morir? ¿Sabes qué día y qué hora vas a encontrarte con el Maestro?
No lo sabes. Porque Dios dejó una expectativa abierta sobre su retorno, pero también dejó una expectativa abierta sobre nuestra muerte. Ninguno de nosotros sabe cuándo va a morir. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Por qué Dios dejó esa expectativa abierta? ¿Porque quería torturarnos? ¿Porque quería comprar un piano y dejarlo en la casa para ver si algún día nos volvíamos pianistas? No. Él dejó esa expectativa abierta para que nosotros aprendiéramos que el cristianismo se vive día a día. El cristianismo no se vive al futuro. El cristianismo se tiene que vivir hoy. Hoy tengo el tiempo y la oportunidad de tomar decisiones. Hoy tengo el tiempo y la oportunidad de bendecir a las naciones. Hoy tengo el tiempo y la oportunidad de perdonar a esa persona que tal vez mañana no esté. Hoy tengo el tiempo de arreglar esas cosas en mi matrimonio que mañana no sé si será tarde, porque ni tú ni yo tenemos la vida comprada. Y si nosotros decimos Maranata es porque entendemos que hay una expectativa abierta sobre nuestras vidas. Tenemos que vivir cada día de nuestras vidas como si fuera el último. Las misiones y el retorno del Rey. Hemos perdido la expectativa. Y al perder la expectativa, hemos perdido el foco de la voluntad de Dios. Y al perder el foco de la voluntad de Dios, nos hemos puesto a construir nuestros propios templos para mostrarle a Dios las cosas de las que nos sentimos orgullosos. Y estamos viviendo una vida cristiana con una tendencia al futuro, una puerta de escape. Cambiaré, oraré, ofrendaré, iré. Las decisiones que tenemos que tomar para el retorno del Rey tenemos que tomarlas hoy. Las decisiones para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra tienes que tomarlas ya. El dinero que tienes que dar para la obra misionera tienes que tomar esa decisión ya, porque tú no tienes tu vida comprada. Jesús, hablando de este tema en una de sus historias con sus discípulos, le dijo a un hombre que estaba agrupando y guardando todas las cosas en sus graneros. ¿Qué le dijo? Insensato, necio, ¿acaso no sabes que esta noche vienen por tu vida y van a pedirte cuentas? Hermanos, el retorno del Rey es más que una filosofía cristiana. El retorno del Rey es más que una historia que estamos esperando que algún día se cumpla. El retorno del Rey es una expectativa que se tiene que volver real en todos los sentidos de nuestra vida. Y si nosotros hemos perdido esa expectativa, será casi imposible poder completar la tarea de la Gran Comisión. Yo te animo a tomar decisiones hoy en tu vida. Te animo a tomar decisiones en estos 3 días que vienen de Congreso y que tú le digas, Señor, ¿qué es lo que tú estás esperando que yo haga? Y yo lo voy a hacer, no en el futuro, sino cuando tú me lo pidas. Y si me lo pides ahora, yo lo voy a hacer ahora. ¿Quieres orar conmigo esta noche? No es nada fácil vivir en la expectativa del retorno del Rey. No es fácil vivir en la expectativa del Maranata, porque es una expectativa abierta, porque nosotros no tenemos el control, porque Dios va a usar, a tomar o a dejarnos la vida como Él crea más conveniente. Pero tú tienes una oportunidad esta noche, la oportunidad de decirle, Señor, las decisiones que tengo que tomar, las voy a tomar en el hoy, en el ahora. No voy a usar más esa puerta de atrás. Inclina tu rostro por unos minutos, por favor. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, porque yo no te quiero inducir esta noche a ninguna oración. Yo lo que quiero es que guardemos 30 segundos de absoluto silencio y que tú puedas mirar en tu propio corazón y en tu mente qué ha estado pasando en tu vida. Si tú estás actuando como la mujer samaritana o si realmente estás dispuesto a vivir en la expectativa
del retorno del Rey. Señor, estamos aquí reunidos y tú estás entre nosotros. Tú lo prometiste. Tú nos dijiste que si hacíamos discípulos en todas las naciones, tu palabra dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, queremos pedir perdón si hemos perdido la expectativa de tu retorno inminente. Queremos pedir perdón si nos hemos dedicado a construir en esta tierra que no es nuestra morada eterna y hemos dedicado e invertido nuestras vidas en hacer tesoros donde la polilla y el orín corrompen. Señor, ayúdanos a levantar nuestros ojos. Ayúdanos a ver, Señor, que hay algo que es mucho más allá, que es más grande. Ayúdanos, Señor, a volver a tener el celo, el anhelo, el deseo de que tú regreses por segunda vez. Porque, Señor, sabemos que si volvemos a tomar ese anhelo, entonces también amaremos el cumplimiento de tu voluntad. Entonces también trabajaremos y lucharemos para que tu voluntad sea cumplida sobre la tierra y entonces tú regreses. Señor, oramos esta noche. Te suplicamos que no usemos el retorno del Rey como una puerta de escape, sino que lo usemos como una expectativa que nos ayuda a consagrarnos, a vivir el día a día como si fuera el último y a saber que vivimos para que tu voluntad sea cumplida en los confines de la tierra. Señor, esta noche nosotros oramos y te decimos, como dice tu palabra, el Espíritu y la esposa dicen ven, ven Señor Jesús. Oramos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios os bendiga, hermanos.